Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Bueno, estas son las palabras que tiene el ángel con el cual se encuentra María Magdalena en el sepulcro del Señor. Y lo interesante de esta conversación, desde mi punto de vista, es aquella frase que escribe Marcos para poder, de alguna manera, llamar la atención de Pedro. Decirle a Pedro, háganselo saber a Pedro, que en Galilea, como se había dicho, ahí no encontraremos, ahí verán al Hijo del Hombre. Y es interesante porque Pedro, de alguna manera, está enfrentado a una situación muy compleja, me da cierta inclinación. ¿Por qué? Porque Pedro había negado al Señor. Pedro estaba seguramente muy afectado por esta situación, de haber negado a su maestro, con quien compartió experiencias tremendas. Pero en algún momento hay un episodio que marca esta situación, cuando Pedro, ¿cierto?, en su forma impulsiva que él era, le dice, Señor, yo hasta mi vida puedo dar por ti. Y el Señor le dice, ¿cierto?, a Pedro, Pedro, tranquilo Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado 2 veces. Entonces, Pedro, me da la impresión que Pedro está muy triste, muy afectado por esta situación, por haberle fallado al Señor. Y sabe, hermano, viene a mi memoria lo que nuestra condición cuando nosotros estábamos lejos del Señor. El pecado nos inhabilita, el pecado nos separa. Romanos dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y en este caso Pedro se sentía totalmente excluido, apartado del Señor, producto de su pecado, de haberle fallado, de haberle negado y de no haber sido consecuente frente a sus principios de fe. Pero el Señor es un Señor que redime al hombre, que salva al hombre. Y aquí vemos en este efecto, en este mensaje que contiene, ¿cierto? Vayan y díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado, y díganle también a Pedro. Hay un mensaje que contiene el amor de Dios en toda su esencia, una preocupación del Señor frente a lo que está sucediendo con alguien que le ha fallado, con alguien que ha pecado, con alguien que a lo mejor no ha sido íntegro con él, en este caso Pedro. Y es por eso que cuando llega María Magdalena y le dice a Pedro, Pedro, mira, el Señor ha resucitado, me he encontrado con un ángel y ha dicho que te lo digamos también a ti. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Dice la historia que Pedro corrió al sepulcro a comprobar que este era un hecho real. ¿Y sabe por qué? ¿Qué pasa con esto? Es lo que pasa aquí en lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25 dice, 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y eso Pedro lo había entendido muy bien, de que Jesús había sido entregado por los pecados de la humanidad, pero dice, y resucitado para nuestra justificación. Y aquí este es el tema potente, que la resurrección del Señor de entre los muertos traía consecuencias en favor de aquellos por los cuales el Señor había sido entregado. La resurrección del Señor es el mensaje más potente
de la iglesia, la resurrección de Jesús de entre los muertos. La predicación de la iglesia del primer siglo se centraba en esto, la muerte y la resurrección de Jesús de entre los muertos. En eso se graficaba todo el contenido del mensaje, del discurso apostólico de aquella época. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero, ¿sabes? El mismo libro de Romanos dice, y resucitado para nuestra justificación, el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Ojo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, debemos aprender a valorar los resultados de la justificación que emanan de la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos emana, otorga al hombre una cantidad enorme de beneficios, una cantidad enorme de resultados, de bendiciones para nosotros. La resurrección trae consigo justificación, nos justifica de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y es lo que Pedro comienza a sentir. Algo está ocurriendo en la vida de Pedro. Está volviendo a nacer. Es por eso que corre, ¿cierto?, a la tumba del Señor para poder recibir los beneficios de esta resurrección, el ser justificado de sus transgresiones. Pero miren lo que le añade el libro de Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, a lo que quiero llegar, que la justificación, que es producto de la resurrección de Jesús, de la muerte, trae resultados. Y aquí la palabra del Señor dice, uno de esos resultados es que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, sin duda, la resurrección del Señor trajo paz a la vida de Pedro. Pedro estaba muy confrontacionado, Pedro estaba muy triste, estaba muy herido por lo que había ocurrido. Pedro estaba muy destruido y sabía que el único que podía otorgar paz a su corazón en medio de tanto pesar, de tanta penumbra que existía en su corazón, de tanto dolor que había en su vida por haberle fallado a su maestro, era el mismo maestro, por medio de lo que en algún momento había dicho que había de resucitar de entre los muertos. Bueno, cuando Pedro escucha esta noticia, Jesús ha resucitado, corre a la tumba para poder encontrarse con su Señor, para poder recibir ese beneficio de paz que tanto necesitaba, producto de sus pecados. Por lo tanto, la justificación en el Señor provoca paz. Paz. Necesitamos de su paz. Necesitamos, hoy más que nunca necesitamos sentir paz en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde nuestro corazón está muy herido, producto de un sinfín de situaciones y también a veces también por nuestras faltas y nuestros pecados. Bueno, el único que puede otorgar paz a nuestro corazón es el Señor. Pero ¿sabe? También la justificación, avanzamos, el versículo dice, por quien también, como resultado de esta justificación, tenemos entrada por la fe a esta gracia. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir, que la justificación tiene como resultado para aquellos que hemos creído en la resurrección del Señor, tenemos entrada a la gracia. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es un favor inmerecido, no merecido. Pero por gracia, Dios nos ha otorgado entrada a la gracia. Por medio de su resurrección hemos sido justificados con paz. Hemos sido justificados con entrar a la gracia. Tenemos hoy día acceso libremente de presentarnos ante el trono de justicia. Y ahí experimentar la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios en toda su esencia. Pero también, ¿cierto?, esta justificación
mire lo que dice aquí adelante, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, la justificación tiene y otorga a nuestra vida esperanza. Tenemos esperanza en el Señor. La justificación nos llena de aliento, nos llena de fe. La justificación, producto del hecho de su resurrección de entre los muertos, nos ha llenado de esperanza. Jesús vive, Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, todo lo que Él manifestó, también sus beneficios de paz son para nosotros. Tenemos la esperanza que después de esta vida habrá una mejor, la cual heredaremos con el Señor por una eternidad. Pero para llegar allá, tenemos que pasar por diferentes situaciones. Tenemos que luchar, tenemos que lidiar con situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Problemas morales, sociales, económicos, etc. Pero mire lo que dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, la justificación trae consigo paciencia. Su resurrección trae con nosotros esperanza. Y esa esperanza nos otorga la paciencia suficiente para enfrentar los embates de la vida, las circunstancias de la vida, los problemas de la vida. No estamos solos, no estamos solas. Dios está con nosotros. Podemos vivir muchas experiencias complejas y difíciles en esta vida. Pero ¿sabe, mi querido hermano, mi querida hermana? El Señor está con nosotros. El Señor está de nuestra parte. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Podemos estar viviendo momentos muy difíciles hoy día como sociedad, como iglesia, como familia, como hijos, como padres, etc. Pero ¿sabe? La resurrección del Señor, de la cruz, que sea de la tumba, ha traído consigo beneficios enormes a la vida del hombre. La resurrección nos ha salvado, la resurrección nos ha redimido. Solo el hecho de creer que Jesucristo murió y resucitó, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos, seremos justificados. Y esa justificación nos llenará de paz, esa justificación nos llenará de seguridad, nos llenará de tranquilidad. Esa justificación nos permitirá entrar confiadamente ante su trono de gracia. Esa justificación nos otorgará esperanza, confianza, que se vienen tiempos mejores. Y por supuesto, durante todo este tránsito de tribulaciones, de dificultades que estamos viviendo, tendremos la paciencia para poder enfrentar las circunstancias de la vida. Dios está con nosotros. Te tengo una gran noticia en esta mañana. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Él no está muerto. Él vive. Y sabe, vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Sabe, Dios te bendiga en esta mañana, mi querido hermano. Y que en este día de resurrección, que el mundo cristiano celebra el domingo de resurrección, tu corazón, mi corazón, tome aliento de lo que el Señor significa en nuestra vida. Justificados en el Señor tenemos paz. Justificados en el Señor tenemos entrada a la gracia. Justificados en el Señor tenemos esperanza. Y justificados en el Señor tenemos paciencia gracias al hecho de su resurrección. Pedro experimentó todo esto. Hoy es nuestro turno de experimentar estos beneficios otorgados producto de ese glorioso evento que ocurrió hace más de 2000 años atrás, de que Jesús venció la muerte y hoy día está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime. Son mis deseos. Bendiciones, amados hermanos.